El Señor les bendiga. Vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Jonás. Este apasionante libro a mí me encanta porque podemos aprender muchísimas cosas de este libro. Vemos aquí en este libro que Dios nos ama, Dios ama al mundo. Este libro contiene 4 capítulos y 48 versículos. Tiene 1321 palabras. ¿Quién escribió este libro? El profeta Jonás. Cuando fue escrito en el 760 a.C., ¿a quién fue escrito? A Israel. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? El libro de Jonás es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos lo consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica, que enseña que así como Jonás falló en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel falló en sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. La referencia de Jesús a Jonás, Mateo 12, 38 al 41, parece indicar que Jonás fue una narración histórica. Hay polémicas de que si es una historia o un cuento. Poco se sabe de Jonás, pero está comprobado de hombres que han sido tragados por ballenas anteriormente y salieron vivos. ¿Qué género de literatura es el libro? Histórico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Este libro es diferente a los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Es más, su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en un solo versículo, en el 3:4. Jonás es narración histórica. Jesús lo menciona también como la ilustración de su muerte y resurrección, Mateo 12, 38 al 42. Recordemos que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, del gran pez, lo dice la Biblia, y también nuestro Señor, igual, al tercer día resucitó. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Palabras clave en Jonás: lástima, piedad, piadoso, arrepentirse, convertirse, volverse, orar, oración, parecer, Jehová, clamar a Jehová, invocar a Jehová. Énfasis: Jehová como creador, sustentador y redentor de todos. El interés compasivo de Jehová por los gentiles, representados por Nínive. La renuencia de Israel, representada por Jonás, para reconocer la compasión de Jehová por las naciones. Recordemos que uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es bueno, bueno, bueno en gran manera. Características particulares. Este libro es diferente a los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza su profecía. Y el mensaje se sintetiza en el versículo 3 al 4. ¿Cómo leer Jonás? Si alguna vez pensaste que ya no hay esperanza para ciertas personas, que su perversidad es tan grande que son incapaces de cambiar, el libro de Jonás puede deshacer tus esquemas mentales. Piensa en los asesinos en serie, violadores, traficantes de droga o terroristas. Es normal desear que tales individuos violentos y llenos de odio sean castigados. Pero este libro nos describe cómo Dios desea extender su gracia y misericordia incluso a las peores personas. También nos desafía a ser usados por Dios para alcanzar al que tal vez despreciamos, cuya redención nos parece imposible. Recuerden que para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Él tiene el poder para cambiar a la persona más terrible, más mala. El Señor tiene el poder para cambiarlo, porque Él es un Dios bueno y misericordioso, y su gracia se extiende a todas las personas porque son su creación y porque Él es bueno. Este libro, escrito magistralmente, trata de captar la atención del lector desde la primera frase hasta la pregunta final.
Lee buscando las implicaciones del llamado de Dios en la vida de Jonás y en la tuya. La ilimitada compasión de Dios destruyó los amargos prejuicios de Jonás contra Nínive, la poderosa capital de Asiria que había oprimido gravemente a Israel. El anhelo de Dios por perdonar al pecado arrepentido puso en evidencia la estrechez del corazón de Jonás e ilustró la grandeza del amor de Dios. Cuando Jonás se quejó contra él por haber extendido gracia a los enemigos de Israel, su respuesta fue: ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Al leer este libro, busca los versículos que expresan la compasión de Dios por todas las personas y nota su deseo de arrepentimiento y perdón sin considerar lo que hayan hecho. Piensa en el gran trayecto que Dios está dispuesto a recorrer con tal de captar nuestra atención. Regocíjate admirando la verdad central de este libro. Dios quiere que las buenas nuevas de salvación sean proclamadas a todos los pueblos que no le conocen. El título del libro. Siguiendo la guía del texto masotérico en hebreo, el título del libro se deriva del personaje principal, Jonás, que quiere decir paloma, el hijo de Amitai. Tanto la Septuaginta como la Vulgata latina le atribuyen el mismo nombre. Los temas vistos en el libro: la soberanía de Dios. Dios tiene el control de la vida, la naturaleza y todas las circunstancias. El Dios de todos los pueblos se preocupa por cada uno y por todos los seres, incluyendo los animales que ha creado. Finalmente, Él consumará su plan omniabarcante. 2. La compasión y la misericordia de Dios. Dios ama a los enemigos de su pueblo y les mostrará misericordia cuando se arrepientan. Él demanda obediencia, pero también es el Dios de las segundas oportunidades. Si el Señor los perdona, ¿por qué no vamos a perdonarlo a nosotros? Cuando le debemos tanto a Él, y Él nos perdonó tanto a nosotros. 3. La misión. Jonás vislumbra la misión en el Nuevo Testamento de proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo, incluso a aquellos que se le oponen. Como embajadores de Dios, deben anunciar este llamado. Les rogamos que se reconcilien con Dios, porque la maldad trae castigo, pero la salvación viene del Señor. La estructura de Jonás. Entierra tu corazón en naciones. Versículo clave está en el capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no hizo. Este es el versículo clave del libro. Vemos aquí la estructura del libro. Jonás huye de Jehová, de los versículos 1:1 hasta el versículo 1:17. Después vemos la oración de Jonás a partir del capítulo 2, versículo 1. Y Nínive se arrepiente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 3, versículo 6. Jonás se enojó, capítulo 3, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 6. Nínive y Jonás se arrepienten. Aquí nosotros a veces nos parecemos mucho a Jonás, que no queremos, cuando alguien nos hace mal, quisiéramos que pague por lo que hizo. Pero vemos que Dios no es así. Dios quiere que se arrepientan y quiere darles salvación. Es por eso que nos manda a predicarles el mensaje de salvación, porque solamente ese mensaje, esa palabra es la que cambiará los corazones y dará convicción de pecado para que venga el arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, no va a haber cambio y seguirán en su misma situación. Pero
Una vez que nos damos cuenta de nuestra condición y nos arrepentimos, el Señor nos da su perdón, ¿sí? Él está dispuesto a perdonar. Es por eso que envió a su Hijo a morir por nosotros. El autor y la fecha. El libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo del libro, repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona, causando que algunos busquen otro autor. No obstante, no era una práctica extraña en el Antiguo Testamento escribir en tercera persona. Además, la información autobiográfica releva sus páginas claramente, apunta a Jonás como el autor. Los relatos en primera persona de acontecimientos y experiencias tan poco comunes serían mejor producto del mismo Jonás. Ni tampoco el versículo de introducción debe sugerir algo diferente, debido a que otros profetas tales como Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo y Zacarías tienen aperturas similares. Contexto histórico de Jonás. Como un profeta a las 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con Amós. La nación disfrutó un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permitiendo a Jeroboam II que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza. La religión era ritualista y más idólatra, y la justicia se había pervertido. El tiempo de paz y la riqueza le había hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética. Como resultado, Dios iba a castigarla al traer destrucción y cautividad de los asirios en el 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive pudo haber sido ayudado por 2 plagas y un eclipse solar, preparándolos para el mensaje por parte de Jonás. Aquí vemos el control soberano del Dios sobre todas las cosas. Época de Jonás. Aquí vemos los reyes, el año en el que vivió este profeta, desde el 850 hasta el 690 a.C. Recordemos que antes del nacimiento de Cristo venían los años de mayor a menor. Los reyes de Siria: Salmanasar, Asurdán III, Tiglat-Pileser. Los reyes de Israel, el reino del norte: Joás, Zacarías, Salum, Jeroboam, Menahem, Peca. Jonás y los profetas de su época: el profeta Eliseo, profeta Amós, profeta Oseas. Los reyes de Judá en el reino del sur: Usías o Azarías, Acaz. Y los profetas de Judá en el reino del sur: el profeta Joel, Isaías y Miqueas. Retos de interpretación. El reto primordial en sí, el libro debe interpretarse como una narración histórica o como una alegoría, parábola. La gran escala de milagros, tales como ser mantenido vivo durante 3 días y 3 noches en un gran pez, ha llevado a algunos escépticos y críticos a negar su validez histórica y sustituir lecciones espirituales, sea para las partes constitutivas, alegoría, o para el libro como todo, parábola. Pero independientemente de lo grandioso y milagroso que los acontecimientos hayan sido, la narración se debe ver como histórica. Centrado en un profeta del Antiguo Testamento históricamente identificado que vivió en el siglo VIII a.C., el relato de quien ha sido registrado en forma narrativa, no hay más alternativa que entender Jonás como histórico. Además, Jesús no enseñó la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real firmemente arraigado en la historia. Ok, importancia en la Biblia. La enseñanza del libro de Jonás es una de las más elevadas del Antiguo Testamento. El tema central es la universalidad de la salvación de Dios, su amor y providencia generosa, la cual no es patrimonio exclusivo de ningún pueblo, ni siquiera
el israelita. Ese designio universal de la salvación divina se opone al exclusivismo en que cayó la comunidad judía. En este sentido, el libro de Jonás se suma a Isaías 19, 23 a 25 y al libro de Ruth. La resistencia de Jonás primero y después su tristeza por la conversión de Nínive, que impidió temporalmente el cumplimiento del juicio de Dios, representa claramente la idea del particularismo judío. Por otra parte, el libro nos enseña que aún los más categóricos vaticinios de Dios contra los pueblos que no son judíos manifiestan la voluntad misericordiosa de Dios. Él solo espera alguna muestra de arrepentimiento para dar su perdón, porque también a los gentiles les concedía la posibilidad de la conversión. Con Jonás estamos a un paso del Evangelio. ¿Cuál es el carácter de Dios en este libro? Que Dios es misericordioso. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 2 y de los versículos 10 al 11. También que Dios provee, del capítulo 1, versículo 4 y 15, y que Dios se aira, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo vemos a nuestro Señor Jesús en este libro? La notoriedad de Jonás se debe a que es el único profeta con quien Jesús mismo se identificó. Mateo 12, 39 al 41. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo usa esta experiencia como ejemplo de los 3 días y 3 noches en que estaría en las profundidades de la tierra después de su crucifixión. Así que Jonás es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Jonás continúa la historia bíblica del Creador y Redentor Dios, que muestra compasión no solamente por los suyos, sino también por todos los que ha creado. El Dios de la Escritura ama a sus enemigos y a los nuestros, así que no dejemos de orar por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, porque el Señor a ellos también quiere que se arrepientan, porque Él los creó, así como creó a toda la gente de Nínive, y por eso les dio la oportunidad de que se arrepintieran y mandó a Jonás para que les predicara su palabra, que se arrepintieran. Así nos manda a nosotros a predicarles a todas las personas, a los que nos hacen bien como a los que nos hacen mal, porque el Señor quiere que todos se arrepientan, quiere que todos procedan al arrepentimiento, y es nuestro deber hablarles de este gran amor de nuestro Señor, y que Él busca que haya arrepentimiento para mostrarles su gracia. Este ha sido la introducción de este hermoso libro, el cual nos muestra que Dios ama al mundo, y nos muestra también la vida de este profeta que tenía mucho egoísmo, mucho orgullo en su corazón, y el Señor le dio una gran lección de humildad, de amor. Y vemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es un Dios tan bueno y compasivo. Y no cesemos de orar por estas personas que no lo conocen aún, para que un día vengan a los pies de nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un hermoso día. Que Dios les bendiga.